En este espacio vamos a hablar el aprendizaje y sus bases biológicas. Mi nombre es Ana María Causado Mercado, hago parte del primer semestre de la asignatura Modelos Educativos, del posgrado Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. De las bases biológicas podemos decir que existen tres principales ejes, que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética. El sistema nervioso tiene dos partes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso central tenemos el cerebro, que es como una computadora que controla las funciones del organismo. Y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a las partes del cuerpo. Por ejemplo, si usted toca un horno caliente, los niveles de su piel enviarán un mensaje de dolor a su cerebro y el cerebro responderá enviando un mensaje a los músculos de su mano para que la retire. Afortunadamente, esta carrera de relevos neurológicos ocurre en solo instantes. Del sistema endocrino, la actividad de él afecta a todas y cada una de las células del organismo, ya que se encarga de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de los diferentes órganos, de tal manera que participa, por ejemplo, en la regulación del desarrollo y el crecimiento corporal, la metabolización de los nutrientes, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, etc. Y de la genética, se puede decir que es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son la unidad de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un órgano. Esas proteínas son las que finalmente dan lugar a todos los caracteres de un individuo. Hablaremos ahora aparte de la neurociencia y de la psicología, ya que tienen como objetivo tener una comprensión más profunda del cerebro y la mente. Al registrar las respuestas conductuales y fisiológicas a ciertos estímulos y situaciones, podemos reconstruir y analizar cómo nuestro cerebro procesa y usa la información. En cambio, que la incorporada neuroeducación es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos, que posteriormente se transforman en conocimientos para que este proceso funcione de la mejor manera posible. Diversos expertos han detectado que la emoción y la motivación son claves. Y es que el cerebro solo aprende si hay emoción, tal y como afirma el doctor Francisco Mora. Por esta razón, introducir la neuroeducación en el aula puede transformar la manera de dar clases y de abordar las diferentes materias a lo largo de los cursos escolares. Ahora daremos espacio a saber cuál es la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Del aprendizaje podemos decir que es el proceso fundamental. Se da a través de la imitación, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidad y otros recursos. El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. En este caso, el aprendizaje en los niños se da o un niño aprende poniendo a prueba sus habilidades, los hábitos y actitudes de los que lo rodean y su propio mundo. Un niño aprende más que el método de prueba y error, por medio del placer antes que del dolor, a través de la experiencia antes que de la sugerencia y por la sugerencia antes que de la orientación. Y para un adolescente el aprendizaje se da a través de la fuerte maleabilidad del cerebro en la etapa adolescente. Permite la actividad de zonas que provocan acciones de imitación, empatía, resiliencia, el aprendizaje por observación, la interacción, el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Para un adulto, el aprendizaje o el adulto aprende cuando es capaz de conectar lo aprendido con su propia experiencia y las de otros. Son muy útiles las experiencias personales que tú y otros participantes podrían aportar. Facilita momentos para que los asistentes puedan compartirlas. Las anécdotas también pueden ser una gran fuente de aprendizaje para los adultos. Muchas gracias por su atención.